buenas tardes, bienvenidos todos a esta plática tan interesante acerca del liderazgo político, el arte del liderazgo en la política, un análisis histórico y académico. Esto es parte del Seminario de Formación Política Social. Agradecemos a las autoridades que se encuentran presentes, principalmente pues, a la presidenta del Comité Municipal del PRI, Maru Becerra. También nos acompaña la secretaria general del PRI estatal, Kenia Durán. De igual manera se encuentra aquí el secretario regional, Miguel Ceniceros. También está con nosotros el síndico municipal, Pedro Acosta. También saludemos a Raúl del Fierro, quien es dirigente del CNOP. También está presente el secretario general del Comité Municipal del PRI, Roberto Núñez. También le damos la bienvenida al presidente del municipio de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez. De igual manera, a la regidora Itzel Quintero. Y por supuesto, un merecido saludo también para el expresidente Rafael Acosta. Y también nos acompaña Manuel Acosta, expresidente municipal. De esta manera damos inicio a esta plática. Primeramente escucharemos unas palabras de bienvenida por parte de la presidenta del Comité Municipal, Maru Becerra. Muy buenas tardes a todos. Aquí el síndico nos pide una disculpa y la regidora porque en este momento se tienen que retirar ya que tienen una sesión de cabildo. Muchas gracias por acompañarnos, por engalanar este seminario. Pues les doy la bienvenida, muy cordial bienvenida en este día tan caluroso del año, el más caluroso yo creo y el más largo. Muchísimas gracias por asistir a este tipo de seminarios que hace el partido, porque no hay mejor legado que el conocimiento. Ahorita que estamos de gala con un ponente muy capacitado, entonces nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de tener en Camargo a una persona como es Alonso Tamés Vélez. Muchas gracias, Alonso, por acompañarnos. También saludo a todas las personalidades que nos acompañan, que ya fueron debidamente presentados. Entonces, no me resta nada más que decirle que muchas gracias por asistir y que bienvenidos. Muchas gracias a la presidenta del Comité Municipal por sus palabras. Como parte ya para continuar, tenemos aquí un poco de lo que es el currículum de nuestro exponente, Alonso Tamés Vélez. Él es maestro en comunicación política por la Universidad de Glasgow en Escocia, maestro en ciencias políticas y comunicación por London School of Economics en Inglaterra, columnista del diario 24 Horas desde el año 2015 y su corresponsal en Reino Unido y España entre el año 2018 y 2019. Donde entrevistó a ex jefes de Estado, embajadores y legisladores. Entre el 2013 y 2017, Alonso ocupó diferentes cargos de administración pública municipal y en el ámbito legislativo federal. En el 2006 fue representante juvenil de México en el Foro YOU 2030 del Consejo Económico y Social de la ONU, donde promovió una serie de políticas anticorrupción. En el año 2017 fue presidente del PRI-MX en el Estado de México durante la campaña del hoy gobernador Alfredo del Mazo Maza. En el año 2018, Alonso fue ganador del premio Globally Democracy de la Agencia de Artes y Ciencias Políticas de Washington por el proyecto de convenio entre el INE y la empresa Facebook que adoptó el Instituto para promover el voto en ese año. Durante el 2019, en Madrid, España, fue asesor del director de comunicación del Club de Madrid.
el foro más grande del mundo de expresidentes y exprimeros ministros democráticos. Además, ha sido asesor parlamentario en la Cámara de Diputados en las legislaturas 63 y 65 del Congreso de la Unión entre el 2015, 2017, 2021 y 2022. Actualmente, Alonso también escribe sobre política europea en el diario 24 Horas y funge como entrevistador de diversas personalidades. Además, se desempeña como subsecretario de Información, Análisis y Estrategia Electoral en el CEN del PRI. Démosle un aplauso. Y es así como inicia Alonso con esta exposición. Muchas gracias. Me acomodo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso Tamés. Para mí es un gusto estar aquí en Camargo con todos ustedes. Primero que nada, pues, saludar a todas las autoridades electas, sean del PRI o del PAN. No hay ningún problema con eso, obviamente. También los ciudadanos que no tienen ninguna afiliación partidista son más que bienvenidos. Este es un evento incluyente, ciudadano, y donde vamos a abordar justamente un tema que es complejo, pero a la vez es interesante porque habla de un tema como lo es el liderazgo político y el liderazgo en la política desde una perspectiva académica e histórica, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es el problema del análisis del liderazgo político? Porque hay una complejidad inherente al análisis de este tema, ¿no? La que sigue. El liderazgo político tiene un problema de verificación. ¿Por qué? Porque no se puede medir de manera fehaciente, es decir, es una aproximación subjetiva al tema, es decir, depende de la evaluación de quien lo está analizando, ¿no? Su jerarquía de valores, por ejemplo, si algo para ti puede parecer un ejemplo claro de liderazgo político, pues para mí puede ser una imprudencia o una locura, ¿no? Entonces es algo, digamos, subjetivo que depende de la opinión de quien lo esté evaluando. Esto es importante dejarlo claro desde ahorita, porque lo vamos a ver a lo largo de la presentación en distintos tipos de liderazgo, ¿no? La que sigue, por favor. Si bien la literatura lleva siglos hablando de liderazgo político, del ejercicio del poder, del liderazgo militar, etcétera, el estudio del liderazgo político de forma, digamos, sistematizada desde una perspectiva más académica es un fenómeno relativamente reciente. Más o menos se funda esta, digamos, escuela de pensamiento, sobre todo en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, ¿no? Claro que tenemos los ejemplos de Sun Tzu hace más de 2000 años, los ejemplos de Maquiavelo hace más de 600 años, los ejemplos de el barón von Clausewitz hace más de 150 años. Todos estos son antecedentes muy relevantes en materia de liderazgo político, estrategia militar, ejercicio del poder, etcétera, ¿no? Pero como tal, de forma sistematizada, académica, este fenómeno empieza a darse a mediados del siglo XX. La que sigue, por favor. Entonces pasaremos a analizar el primer autor desde esta perspectiva, digamos, académica, histórica, que es un individuo llamado Richard Neustadt, que él aborda el liderazgo desde una perspectiva de análisis de periodos presidenciales en los Estados Unidos. La que sigue, por favor. Entonces, a finales de la década de los 50 del siglo XX, Richard Neustadt, que es era doctor por la Universidad de Harvard, intentó crear un marco de evaluación del liderazgo presidencial en los Estados Unidos. Entonces, la que sigue, por favor. Lo plasma en un libro bastante famoso, y cuando ustedes se meten en el estudio del liderazgo político ya de forma, digamos, desde una perspectiva académica, tarde o temprano se van a topar con este libro. Es una obra seminal en el campo de estudio. Entonces, se titula Poder presidencial y los presidentes modernos, la política de liderazgo, ¿no? Ahí Richard Neustadt presenta un esquema para evaluar el liderazgo político que se basa en cuatro criterios, ¿no? Primero, en la habilidad para persuadir y para negociar. Número 2, la habilidad para crear y mantener coaliciones políticas. Número 3,
la habilidad para anticipar y responder a una crisis, y número 4, la habilidad para establecer una imagen de autoridad y legitimidad. Según Neustadt, al analizar un periodo presidencial en los Estados Unidos, él podía, digamos, de manera sistematizada poder decir si había o no componentes de liderazgo político y de resultados en el ejercicio del gobierno, si se cumplía con las 4 condiciones, con 3, con 2, con ninguna, etcétera, ¿no? Entonces, es el primer esfuerzo por, digamos, sistematizar el enfoque del análisis del liderazgo, porque, insisto, es algo subjetivo, es algo que al final del día hay ejemplos claros donde hay un aumento cualitativo en la vida de las personas, donde es innegable que hubo una acción de liderazgo, pero hay otros casos donde no es tan claro, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, Neustadt lo que dice es que la efectividad del liderazgo político no se basa solamente en el poder formal, sino también en la capacidad de influir, persuadir y construir consensos, ¿no? Entonces, de ahí la frase más citada del libro es justamente: el poder presidencial es el poder para persuadir. A lo que se refiere Neustadt es que en el ejercicio, digamos, de gobierno en el contexto presidencial estadounidense, las manivelas, las palancas, las poleas que puede jalar un presidente en los Estados Unidos son muy diversas. Entonces, más que nada, su poder no implica en imponer decisiones, sino hacer que las cosas pasen de cierta manera con todos los elementos que tiene a la mano, ¿no? Tanto formales como informales. Es una oficina con un poder inherente, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en general, para sintetizar un poco la idea, los eventos que desembocaron en aumentos cualitativos y cuantitativos en la vida de las personas y los personajes que los propiciaron, pues son asociados normalmente a la noción democrática del liderazgo político, ¿no? Pero también, como veremos más adelante, hay algunos autores que abordan la noción de liderazgo desde contextos no democráticos, incluso algunos abiertamente autoritarios o totalitarios, ¿no? Entonces, es un debate también cuál es el alcance, ¿no? ¿Qué es liderazgo político? ¿Solo es liderazgo si es bueno, o puede ser un líder siniestro o malvado o antidemocrático o represor, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Pero después iremos a esa parte. Ahorita nos vamos a trasladar al norte del país en 1864, a los albores del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo. La que sigue, por favor. En mayo de 1864, mediante una carta fechada a bordo de la fragata Novara, en la que justamente Maximiliano llega a México desde Europa, Maximiliano invita a Benito Juárez a reunirse en la capital de la República e integrarse a su gobierno monárquico en un puesto, digamos, distinguido. Y viene, entre comillas, puesto distinguido porque es parte de la carta que escribe en respuesta a Benito Juárez. Él mismo dice: no aceptaré ningún puesto distinguido en un gobierno monárquico, etcétera, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. La idea de Maximiliano, ¿cuál era? Era, pues, serenar, obviamente, el país que venía a gobernar. Recordemos que los liberales estaban liderados por Benito Juárez y la idea de Maximiliano era serenar, pues, los ánimos políticos en el país, ya que había o estaba llegando al país por invitación de los monarquistas mexicanos y con el apoyo del emperador francés Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón Bonaparte. La que sigue, por favor. Entonces, Benito Juárez, esencialmente, para tenerlo presente, ¿qué es lo que buscaba restaurar? Benito Juárez buscaba restaurar un modelo de gobierno republicano similar al estadounidense. ¿A qué me refiero con esto? Una república federal, es decir, con división entre un gobierno central y entidades federativas autónomas, un gobierno con división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, también, digamos, mimetizado, bueno, digamos, basado marcadamente en el sistema americano, y, por supuesto, laico. No hay principio más juarista que la laicidad, donde la iglesia y el Estado estuviesen separados, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hace el benemérito zapoteco ante esta invitación? Pues, famosamente, Juárez declina, y cualquiera de ustedes puede ahorita encontrar en Google la respuesta, la transcripción de la respuesta que famosamente le da Juárez a la invitación de Maximiliano, y declina sutilmente, bueno, no tan sutilmente, ahorita van a ver, pero insinuando que les deparaban cosas muy diferentes a Maximiliano y a él, ¿no? La que sigue, por favor. Así cierra Juárez
la carta de respuesta a Maximiliano. Dice: es dado al hombre atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y ese es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Así cierra la carta a Benito Juárez, que le envía al emperador Maximiliano de Habsburgo, ¿no? La que sigue. Para contextualizar, mayo de 1864 no era un muy buen año para Benito Juárez. Era en esencia un mandatario itinerante, estaba a salto de mata en el norte del país, evadiendo a las fuerzas monarquistas. Pero el rechazo de Juárez, más que un gesto, digamos, heroico o grandilocuente, mantuvo con vida las que considero dos ideas moralmente impecables, ¿no? Que tienen raíces del liberalismo clásico, raíces de valores de la Ilustración, de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa, etcétera, que es uno, que los mexicanos debían ser dueños de su propio destino. Creo que no estaríamos nadie en desacuerdo con eso, y no un improvisado emperador europeo. Y número dos, que el ingenio humano debía determinar el avance social de los hombres y las mujeres, y no lo azul de su sangre. Es decir, ¿qué encontramos en estas ideas? Encontramos valores, por ejemplo, plasmados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: todos los hombres son creados iguales. No propiamente por enfocarme tanto en los Estados Unidos, pero era el clima republicano de la época, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, justamente a lo que les decía hace un momento, el liderazgo en este episodio pues no se puede cuantificar realmente. No podemos decir, un puntaje de 9 puntos de liderazgo, porque aparte hay un criterio adicional, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué tan profundos son los valores monárquicos o republicanos de quien está evaluando este evento, ¿no? Porque no olvidemos que en el siglo XIX, pues las monarquías, tanto las absolutas como las parlamentarias, pues eran sistemas comunes, sobre todo en Europa. Es decir, no era descabellado pensar que México fuese una monarquía parlamentaria. Algunas de las naciones más estables, igualitarias, prósperas y democráticas del mundo hoy por hoy son monarquías parlamentarias. El Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, España, de cierta manera, aunque tiene ahí sus temillas, tiene un índice de desarrollo humano bastante alto, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, además de la negativa de Juárez a Maximiliano, pues al ser un episodio irrepetible, por supuesto, pues esto nos impide generar un promedio, por así decirlo, de liderazgo o un puntaje. Es decir, tenemos que, para generar un puntaje, un promedio, necesitamos tener casos similares, por supuesto. Entonces, en este caso, pues ni modo que, encontramos uno igualito que pasó en tal año. No, pues no. Entonces, digamos, a interpretación por cada caso, ¿no? Entonces, por esto quisiera reiterar mucho esta idea. El liderazgo político es difícil de detectar incluso cuando está pasando justo frente a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque usualmente se evalúa en retrospectiva. También, pues si sale bien, pues entonces sí es líder. Si sale mal, ves un loco y nadie ya lo pele ni nada. Entonces, también es un poquito injusto, ¿no? Con los intentos para reformar legítimamente algo, ¿no? La que sigue. Aquí vamos a pasar a evaluar la obra de alguien que se llama Archie Brown. Es un politólogo escocés y él se enfoca en los tipos de liderazgo político. Y como verán, ahorita no necesariamente veremos liderazgos políticos en contextos democráticos. Entonces aquí empieza un poquito el debate de qué es ser un líder político y qué no. La que sigue, por favor. Entonces, en su libro, bastante recomendable, por cierto, El mito del líder fuerte, la política de liderazgo en la edad moderna, de 2014, Archie Brown explica sus 4 categorías de liderazgo político. La primera es redefinitorio, la segunda es transformacional, revolucionario y totalitario autoritario. La que sigue, por favor. Entonces, con redefinitorio, Brown se refiere a aquellos líderes dentro de una democracia, ojo, que desafían suposiciones previas, que redefinen lo que se asume como políticamente posible y que introducen cambios radicales en las políticas de un Estado, de una nación, etcétera, ¿no? La que sigue. Entonces, en la categoría redefinitoria, pues Brown coloca a algunos conocidos ya de la historia mundial. Franklin Roosevelt, que fue el presidente de los Estados Unidos durante la Gran Depresión y la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. En esencia, sobre todo la recuperación económica, Roosevelt y las políticas del New Deal, lo que se llama el Nuevo Trato, que es una serie de políticas económicas para digamos, domar
a las fuerzas especuladoras en materia de la bolsa, de Wall Street, de todos estos elementos que pues mueven, a veces inyectan dinero, pero luego lo sacan sin importar las consecuencias. Más o menos de eso se trata la Gran Depresión, de una gran descapitalización de la economía norteamericana. Entonces, él en esencia, con sus políticas económicas y el impulso que da la industrialización de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt levanta un país que estaba de rodillas en términos económicos. Eso es cierto. Lyndon Johnson, ahorita no me meto en el punto porque la siguiente lámina habla de él. Ahorita van a ver, es un presidente de los Estados Unidos, quienes no lo ubican. Él era el vicepresidente de Kennedy y asciende a la presidencia cuando matan a Kennedy, justamente en noviembre de 1963. Margaret Thatcher, la dama de hierro. Brown pone el ejemplo de Margaret Thatcher porque ella tiene una influencia tan fuerte en el sistema político británico que digamos, redefine lo que significa ser de centro izquierda, porque ella jala, digámoslo así, podrán estar de acuerdo o no, pero jala el tablero político donde hasta el siguiente gobierno laborista de 1997 que encabeza Tony Blair, pues ya no se puede ir tanto a la izquierda porque Thatcher fue demasiado popular en términos y demasiado influyente en términos de su programa de gobierno. Entonces la gente había comprado un programa de centro derecha y en muchas políticas abiertamente de derecha, ¿no? Entonces redefine el tablero político ideológico del Reino Unido bastante claro. El centro realmente visto en perspectiva hacia atrás, ahora el centro del espectro político en Gran Bretaña era lo que era la centro derecha, o sea, recorrió todo el tablero así. Entonces a eso se refiere Brown, por eso lo anoto. Helmut Kohl fue el último canciller de la República Federal Alemana, es decir, la porción democrática de las Alemanias cuando estaban partidas en dos. Kohl lo que hace, y es un análisis bastante pertinente de sus acciones en el momento tras la caída del muro de Berlín, cómo él se pone las pilas para justamente propugnar por la reunificación alemana, porque nada estaba escrito de que si se caía el muro de Berlín tenía que volver a ser un país. Entonces, activamente él busca la reunificación y lo logra, ¿no? Hay muchos otros factores, pero él es una fuerza fundamental. En el caso de F.W. de Klerk, si algunos no lo ubican por acá, él es el presidente de Sudáfrica que libera a Mandela y también organiza las primeras elecciones democráticas en 1994, post-apartheid, es decir, post el esquema de segregación entre blancos y negros en Sudáfrica. Entonces, posteriormente, F.W. de Klerk, él es un hombre blanco, y junto con Mandela, cuando ya era presidente, los dos ganan conjuntamente el Premio Nobel de la Paz, en una entrega de premio bastante simbólica, pues porque ejemplificaba, digamos, el fin moral del apartheid, ¿no? en Sudáfrica, de este esquema de segregación, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí me quiero enfocar en un caso muy peculiar, que es el de Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, y se trata de identificar oportunidades en momentos de crisis. A ver, cuando matan a Kennedy en noviembre de 1963, pues la nación vecina del norte pues sufre una especie de trauma colectivo, ¿no? Era un presidente popular, joven, guapo, etcétera, ¿no? Entonces, Johnson, cuando asciende a la presidencia, se da cuenta que sí, es una tragedia, es una crisis, pero algo se puede rescatar de todo este tumulto. Entonces, él demuestra, a mi parecer, gran visión al reconocer que el asesinato de Kennedy brindaba una oportunidad única para impulsar un proyecto que Kennedy quería pasar por la Cámara de Representantes, que no lo pudo pasar. Es decir, la Ley de Derechos Civiles, que era un proyecto de Kennedy que eliminaba, digamos, ya la discriminación legal puesta en letra entre blancos y afroamericanos, todavía existente en los estados del sur para ese momento. Kennedy impulsa este cambio, pero se traba en la Cámara de Representantes. Entonces Johnson lo que hace es algo, si se dan cuenta, es algo bastante crudo, pero muy pragmático. Dice, a grandes rasgos, mataron al presidente, yo sé que si ahorita propongo la ley que él no pudo pasar, y digo, como lo dijo él en su discurso, la mejor manera de honrar la memoria del presidente Kennedy es pasar su ley de derechos civiles. ¿Quién le iba a decir que no? Los republicanos apoyaron la medida, doblaron las manos. ¿Por qué? Porque iba a ser extremadamente mezquino y hostil, digamos, no pasar este proyecto de ley del mártir, ¿no? Del sistema norteamericano. Entonces,
Este caso de Lyndon Johnson demuestra cómo de una incluso tragedia se pueden sacar oportunidades. Entonces, él realiza un beneficio cualitativo para buena parte de su población, para la población afroamericana, pero también esto impactaba a la población latina en los Estados Unidos, y lo hace en medio de un tumulto y en medio del caos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de ser muy frío para saber cuándo aprovechar una ventana de oportunidad, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, al liderazgo transformacional, esta segunda categoría de la que habla Brown, lo define como aquel liderazgo que juega un papel decisivo en la introducción de un cambio sistémico, ya sea del sistema político o económico de un país, o bien del sistema internacional. ¿Para qué? Para transitar hacia uno cualitativamente mejor, pero esto es importante, sin recurrir a la toma violenta del poder ni a la coerción física de sus oponentes. Esto es una acotación bastante necesaria. La que sigue, por favor. Entonces, en esta categoría de liderazgo transformacional de Brown entran personajes como, pues, obviamente, Abraham Lincoln, de quien vamos a hablar un poquito después. Si sienten muy centrada la presentación con el tema estadounidense, es que hay que ser muy claros. El análisis académico mayormente lo han hecho académicos americanos. Entonces, naturalmente se centran en casos de su país, pero vamos a ver otros, por supuesto, ¿no? Charles de Gaulle, que era el líder de la Francia libre, mientras Francia estaba ocupada entre 1940 y 1944 por los nazis, él lidera el gobierno en el exilio desde Londres. Adolfo Suárez, tal vez algunos de ustedes no ubican quién es Adolfo Suárez, ahorita vamos a hablar de él, es, así se las pongo, un caso genial de redención política y personal. Ahorita van a ver por qué. Mikhail Gorbachev es el último dirigente de la Unión Soviética, quien también vamos a hablar ahorita un poquito de él. Nelson Mandela, presidente sudafricano y ejemplo en vida del final del apartheid sudafricano. Y Deng Xiaoping, aquí le pongo un asterisco porque Deng Xiaoping fue el arquitecto de la explosión económica china. Deng Xiaoping es el líder de la República Popular China entre finales de los 70 y finales de los 80. Deng Xiaoping, hasta ese momento China era una gran economía, con tintes agrarios puramente. Entonces, lo que hace Deng Xiaoping es insertar elementos de capitalismo de mercado para incentivar y dinamizar la economía. Entonces, a raíz de esto, China explota como potencia. En esencia, antes era un gran país, era un país muy grande, pero fundamentalmente pobre y con una economía pues como agraria fundamentalmente, no porque no sea relevante, sino porque para efectos de una gran economía construirla necesitas industrialización. Entonces, esta apertura, digamos, progresiva a elementos capitalistas en China, pues hace al monstruo económico que es hoy, ¿no? Entonces, Deng Xiaoping tiene el asterisco, ¿por qué? Porque sí es un liderazgo transformacional en materia económica, pero también hay que decirlo, Deng Xiaoping es el responsable de la masacre de Tiananmen en 1989, donde el Partido Comunista Chino reprime, entre las estimaciones más modestas dicen 500, otros dicen hasta 10,000 personas fueron asesinadas en la represión de la masacre de Tiananmen en 1989. Entonces, pues bueno, claroscuros de la historia, pero en materia económica, Deng Xiaoping y sus políticas sacan a cientos de millones de personas de la pobreza en China. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar de uno de mis políticos favoritos, Adolfo Suárez. ¿Quién es Adolfo Suárez? Él es el piloto de la transición democrática de España. Recordemos que España hasta 1975, el año en el que muere Francisco Franco, el dictador militar de España por más de 40 años, España era un régimen claramente autoritario y represivo, ¿no? Entonces, cuando muere Francisco Franco, el dictador, pues él antes de morir designa como jefe de Estado sucesor al rey Juan Carlos, al padre del actual rey, que ahora es rey emérito y vive como en Dubái o algo así. Franco lo deja, digamos, que en su testamento político la jefatura del Estado se le entrega al rey Juan Carlos y él designa como presidente del gobierno a Adolfo Suárez. ¿Quién es Adolfo Suárez? Pues imagínense la persona más advenediza, trepadora, mañosa,
Era un soldado literalmente y un burócrata del sistema franquista. O sea, nadie hubiera imaginado que uno de sus principales exponentes y quien llegó a ser líder del Partido Único Franquista sería el encargado de desmontar la dictadura militar a la que sirvió toda su vida. Entonces, también, de hecho, había sido director de radiodifusión y TV del régimen, que era en esencia el aparato de propaganda franquista, pues una propaganda descarada, ¿no? Obviamente en un régimen autoritario, pues te la pone en todos lados la cara del caudillo y etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, Adolfo Suárez, irónicamente, desmontaría el aparato franquista para transitar a una España democrática, a una España libre, y lo hace como cuando después de que Juan Carlos, el rey Juan Carlos, lo designa presidente del gobierno, literalmente por dedazo, así, tú me caes bien, vas tú, órale, porque aparte era el líder del partido franquista. Entonces, él primero logra la autoeliminación de las Cortes franquistas. ¿Qué son las Cortes franquistas? Era este parlamento como ficticio, escenificado, que simplemente palomeaba cualquiera de las decisiones del dictador Francisco Franco, ¿no? Entonces, era una charada, ¿no? Era falso. Pero logra su autoeliminación legal, también legaliza a los partidos opositores, incluyendo al Partido Comunista en España. Aquí hay una nota interesante. Jesús Reyes Heroles, en la reforma político-electoral de 77-78, se inspira en Adolfo Suárez, en la legalización del Partido Comunista, y la adopta en la reforma político-electoral de Reyes Heroles, que empieza la transición institucional de México hacia a un pluralismo competitivo, hacia una democracia, ¿no? Entonces, ¿por qué copia este elemento Reyes Heroles del proceso español? Porque recordemos que México en ese momento estaba en el apogeo de la Guerra Sucia, ¿no? Entonces, el propio régimen en México pues tenía que destensar la situación de cierta manera. Entonces copia esta, concesión política de España, que es legalizar al Partido Comunista y decirles, jueguen en el tablero en el que todos jugamos. Evidentemente no era una fuerza electoral real como en ese momento, pues desde corte opositor, pues lo era el PAN, etcétera, y cada vez más fuerte en el caso de Acción Nacional. Pero es el gesto de decir, te vamos a incluir, ya no te vamos a perseguir, ¿no? Entonces, bueno, eso es una anotación. El número 3 de las acciones que emprende Adolfo Suárez es que él organiza las primeras elecciones democráticas en España desde 1936, mismas que lo llevaron a la presidencia por su propio derecho. Es decir, él gana las elecciones legítimamente. La que sigue. Entonces, Adolfo Suárez, y ahorita vamos a ver por qué dice héroe de la retirada ahí, es un concepto de un escritor alemán. También cimenta la hoy sólida democracia española con el proceso de redacción pluripartidista y ratificado en referéndum nacional de la nueva Constitución Democrática de 1978, es decir, también pone en papel la transición democrática de España. No solo es un tema político, no solo es un despliegue, un performance. Se rehizo la Constitución y legalmente se reconstituyó el país, ¿no? Todo esto obviamente no fue nada sencillo. Había una fuerte resistencia de los remanentes y los resabios franquistas, sobre todo en las Fuerzas Armadas, e incluso se intenta un golpe de Estado en España, que allá se conoce como el 23F, porque fue el 23 de febrero de 1981, donde de hecho ustedes también, cualquiera de ustedes puede buscarlo en YouTube. Es uno de los únicos golpes o intentos de golpes de Estado del mundo televisados, porque se dio en plena sesión del Congreso de los Diputados. Entonces, ustedes pueden verlo en YouTube. Llegan unos militares y empiezan a echar tiros al techo del salón de sesiones, etc. Y hay una imagen profundamente simbólica que está grabada por lo menos de ciertas generaciones para arriba en España, ¿no? Que es la toma de la cámara. Está viendo el asiento de Adolfo Suárez. Entonces, cuando empiezan los tiros de los militares, todos se agachan. Todos los parlamentarios, salvo dos, Adolfo Suárez y el líder del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, que pues eran enemigos ideológicos completamente discrepantes, pero pues bueno, se habían acercado por el tema de la redacción de la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, la imagen es muy reveladora porque todos están agachados, no se ve nadie, ninguna cabeza, solo sale Suárez en esa toma. Y posteriormente, después de que fracasa el golpe por diversos motivos, el golpe de Estado, Suárez dice, el único en ese salón de sesiones que no se podía agachar era yo. Yo era el presidente del gobierno. O sea,
se podían agachar todos y el único que no podía era yo. Entonces, obviamente todo este proceso de transición democrática fue bastante ríspido y bastante tenso. La que sigue, por favor. Entonces, en resumen, al ir a contracorriente para desmontar el sistema al que sirvió toda su vida y del que se benefició toda su vida, Adolfo Suárez se gana su inclusión en esta categoría que, digamos, divisa el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, que era los héroes de la retirada. ¿Qué quiere decir esto? Partidarios de un sistema autoritario que paradójicamente fueron los encargados de desmontarlo. En el caso de Suárez, Suárez triunfa donde Mikhail Gorbachev fracasa. Recordemos que Gorbachev, en el caso de la Unión Soviética, pues él era un comunista convencido, pero era un reformista también. Entonces, para finales de los 80s, el régimen soviético pues ya estaba colapsando por el peso de sus propias contradicciones, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer Gorbachev es justamente introducir elementos en el ámbito económico, introducir elementos de capitalismo de mercado, de propiedad privada, de inversión extranjera, etcétera, para dinamizar la economía. En el aspecto político empieza a querer democratizar el acceso a los puestos de poder en la Unión Soviética, pero ¿qué pasa? El sistema soviético colapsa antes de que sus reformas puedan hacer o trazar un camino mayor, ¿no? Entonces, donde Gorbachev fracasa, Suárez triunfa. Suárez sí logra transicionar una dictadura militar a una democracia respetable como lo es hoy en día la española, y la Unión Soviética colapsa. La que sigue, por favor. Entonces, la tercera categoría de Brown es el liderazgo revolucionario, que es aquel que genera cambios sistémicos usando métodos violentos. No obstante, su resultado suele ser una mera sustitución de un autoritarismo a otro autoritarismo. Ahorita vamos a ver. La que sigue. Ejemplos de liderazgo revolucionario, pues obviamente uno ejemplar es Fidel Castro. Fidel Castro y la Revolución Cubana derrocan a la dictadura de Fulgencio Batista, una dictadura de derecha, digamos, convencional, por así decirlo, o sea, dictadura no por minimizarlo, pero era como las que muchas había en esa época, pero simplemente derroca a Fulgencio Batista y la dictadura de derecha cambia por una dictadura de izquierda. Entonces, quienes perdieron todos fueron nuestros hermanos cubanos, porque pues, de un mal a otro mal, y entonces realmente no hay un proceso de democratización en la isla. Ho Chi Minh, el líder de las fuerzas de Vietnam del Norte, no tanto por el tema de la guerra de Vietnam, Brown lo analiza desde la perspectiva de que a mediados de los años 50, logran las fuerzas de Vietnam del Norte expulsar a los colonizadores franceses, ¿no? Que también tenían una especie de dicta blanda ahí, mano dura ahí con el pueblo vietnamita. Entonces, cuando los logran expulsar, pues el régimen comunista inherentemente es un régimen autoritario. Entonces sacan a los, digamos, colonizadores franceses, pero llegan un régimen autoritario digamos, expresado en los vietnamitas del norte, ¿no? Atatürk es un caso bastante ejemplar. Luego, quienes le interesen pueden checar más al respecto. Ese perfil, él lidera y logra el triunfo en la Revolución Turca en los años 20 y lo hace con métodos violentos, es decir, encabeza prácticamente una revolución. Pero cuando establece un gobierno pro-occidental, secular, intenta modernizar Turquía, entonces es el padre de la Turquía moderna, ¿no? También en este apartado Brown analiza procesos pues, como las revoluciones comunistas en Europa y en Asia, que es de un autoritarismo de derecha a un autoritarismo de izquierda. Y también la primavera árabe en Túnez y Egipto, que es más reciente, que tiene unos 10 años más o menos estos eventos, donde se derroca un régimen autoritario y simplemente otro grupo autoritario toma el poder, ¿no? Entonces, no siempre hay finales felices en todo esto. La que sigue, por favor. En el caso de liderazgo totalitario, autoritario, pues Archie Brown se centra en lo que yo denomino la Liga de la Injusticia. Ahora sí que dos genocidas de ultraderecha, Adolfo Hitler y Benito Mussolini, y dos genocidas de ultraizquierda, Joseph Stalin y Mao Zedong. Aquí sí no hay ni para dónde hacerle. Estos tipos son los malos de Malolandia. Pero bueno, hay un liderazgo inherente que debe ser analizado. O sea, no porque sean muy malos no vamos a intentar entender qué hicieron y cómo se hicieron del poder, ¿no? Es un fenómeno interesante que incluso nos sirve como lección histórica, ¿no? La que sigue, por favor.
Entonces, la categoría totalitario-autoritario se caracteriza ya crudamente por la obtención rapaz y despiadada del poder por todos los medios que sea necesario, matar a todo mundo, robarse lo que sea, ya, o sea, no hay ningún tipo de regla o control, ¿no? ¿Y ello para qué? Para controlar, obviamente, el aparato estatal, pero también para controlar la iniciativa privada, la iniciativa individual, y sobre todo las mentes y las almas de las personas. Un régimen totalitario también se caracteriza por eso, por intentar controlar lo que piensas, lo que dices en privado, que tengas siempre el miedo de que qué tal si se enteran que pienso X o Y cosa. Entonces, a eso más o menos se define un régimen totalitario. La que sigue, por favor. Entonces, las categorías de liderazgo político, un poquito sintetizando las de Archie Brown, se dividen en dos bloques, diría yo. Uno, las positivas para el desarrollo de las personas, que es el liderazgo redefinitorio y el liderazgo transformacional, y las negativas, que son que suelen producir una variante de autoritarismo, es decir, el liderazgo revolucionario y el totalitario autoritario. La que sigue, por favor. Pasamos a analizar la obra de James MacGregor Burns, que aborda el liderazgo político desde una perspectiva del realismo necesario que requiere para ser efectivo, pero también la inspiración que debe detonar para ser eficiente, ¿no? La que sigue. Entonces, si bien Archie Brown, que era el anterior académico que analizamos, tiene una categorización en cuatro digamos, etiquetas, él construye sobre el trabajo que 36 años antes hace James MacGregor Burns, historiador y politólogo estadounidense y doctor por la Universidad de Harvard y egresado también de London School of Economics, de mi alma mater. James MacGregor Burns, la que sigue, por favor. Escribe un libro muy famoso, una obra seminal en el estudio del liderazgo político que se llama Liderazgo, es la primera edición es de 1978, y él 36 años antes que Brown explica dos tipos de liderazgo político, el transaccional, que ahorita les vamos a decir, ahorita van a ver qué político vamos a analizar ahí, y transformacional, que es, digamos, se llama igual que el liderazgo transformacional de Archie Brown, pero es diferente, ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no? La que sigue. Entonces, en general, el liderazgo transaccional implica, como lo dice su nombre, una transacción, un intercambio, ¿no? Entonces, la definición de MacGregor es que los líderes se acercan a los seguidores con la intención de intercambiar una cosa por otra, es decir, trabajas por votos, subsidios por contribuciones de campaña, etcétera, ¿no? Y dichas transacciones comprenden la mayor parte de las relaciones entre líderes y seguidores. La que sigue, por favor. Entonces, no sé si se esperaban esto, pero alguien que encaja perfectamente en la definición de liderazgo transaccional, por más que no lo crean, es Fidel Velázquez. Les voy a decir por qué. Fidel Velázquez, este mítico soldado del PRI y en 2 veces senador de la República y por décadas parte de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Ya había algunas caras que dicen, no hombre, este está loco, pero ahorita van a ver por qué. Cabe en la definición bastante bien. La que sigue, por favor. Entonces, Fidel Velázquez encabeza, como muchos de ustedes saben, la Confederación de Trabajadores de México de 1941 a 1947 y de nuevo un periodo continuo de 1950 a 1997, el año de su muerte. Es decir, Velázquez vivió toda la época hegemónica del PRI, toda, literalmente desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929 hasta 1997, que es cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría absoluta o la mayoría simple, también se le conoce así, en la Cámara de Diputados, es decir, el 50% más 1 de los votos. Entonces, toda la época hegemónica del PRI pues, la vive Fidel Velázquez, ¿no? La que sigue. Pero, ¿por qué encaja Velázquez en una definición de liderazgo transaccional? Porque, siendo sinceros y al analizar su vida, Velázquez no se hubiera podido haber mantenido en su puesto durante tanto tiempo si no hubiese repartido aquellos beneficios inherentes al corporativismo mexicano del siglo XX, siendo muy directos y sinceros. La que sigue. Entonces, ¿qué repartía Fidel Velázquez? Para la élite sindical, pues evidentemente candidaturas por el PRI, empleos en el sector público y acceso a lucrativos negocios. Y para el grueso de los trabajadores,
frecuentemente, durante un largo tiempo se hizo año con año, pero se trataba siempre de implementar aumentos salariales, apoyos para vivienda, a los agremiados, digamos, en CTM y sus órganos apéndices, esquemas de protección laboral. Por ejemplo, si un trabajador perdía las piernas en un accidente horrible, pues bueno, se le daba un esquema de manutención desde el sindicato, etcétera. Y a los más abusados y a quienes detectaban así, les daban un acceso a una carrera sindical y potencialmente política, ¿no? La que sigue. Entonces, insisto, yo coincido que la figura de Fidel Velázquez no se asemeja a la visión romántica que tenemos de un líder político, por así decirlo, pero bajo la idea de MacGregor entra bastante bien en la idea de liderazgo transaccional, porque recordemos, Fidel Velázquez no imponía presidentes, pero sí tenía la capacidad de vetar precandidatos presidenciales, ¿no? Era parte de la dirigencia, digamos, estamentaria del régimen anterior, ¿no? Entonces, ahora hablamos de eso, de otro planeta ya completamente, eso ya no existe, bueno, a menos que alguien actualmente en el poder lo quiera regresar un esquema así, pero, la que sigue, por favor. Hay una condición con el tema del liderazgo transaccional que es bastante endeble. ¿Por qué? Porque en cuanto se acaba el flujo de beneficios, es decir, cuando yo, que soy un liderazgo transaccional, por así decirlo, que estoy en X puesto, pues tengo para repartir zanahorias, pum, 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 y jalan conmigo, ¿no? Cuando hay crisis económica, cambio de gobierno, me corren, me meten al bote, lo que sea, pues ya ese flujo se rompe y el liderazgo transaccional se acaba. Literalmente es así de crudo y directo. Liderazgo transaccional es yo te doy algo y tú me apoyas, mientras todo el tiempo que te lo dé, ¿no? Entonces, en cuanto se acaban los beneficios, se acaba el liderazgo transaccional. Por eso es inherentemente débil, ¿no? La que sigue. Entonces, como ustedes bien saben, esto le ocurre a muchos políticos en países como México, donde justamente ese intercambio de empleos, privilegios burocráticos, dinero, programas sociales, sea apoyo electoral, o cualquier tipo de respaldo, digamos, político a una figura política local o nacional, etcétera, pues también es en dos vías este vicio, ¿no? Porque también luego a veces es fomentado, incluso esperado este tipo de intercambios por los propios electores, por los propios votantes, ¿no? Entonces ahí tenemos una relación medio tóxica entre agentes políticos y los propios electores, que les recomiendo mucho este paper de Valdés y Huerta de 2011 que habla de la teoría del voto del hambre, donde justamente se menciona que pues hay un sector del electorado que justamente espera algo a cambio, o sea, no te va a votar a gratis, ¿no? Entonces, hay una relación medio de codependencia, digámoslo así, hasta cierto grado, entre el liderazgo transaccional y sus bases de seguidores, ¿no? Las que siguen, por favor. Entonces, hablemos de las tres lecciones o conclusiones del liderazgo transaccional. Uno es el más común en la política, no solo en México, sino en otros países. ¿Por qué? Porque es el más fácil de implementar. O sea, un liderazgo transaccional no necesita lavarte la cabeza con ideas de un futuro precioso y vamos a reformar, no sé qué. Es, toma, ahí está, apóyame, va, órale. Así de sencillo, ¿no? Dos, el liderazgo transaccional sirve mucho mejor para objetivos cortos y claros, es decir, que no requieren mucho convencimiento ideológico o aspiracional, es decir, vamos al punto, te doy, me das, órale. Y número tres, también es inherentemente débil porque los cambios bruscos en el entorno económico político lo afectan directamente, ya que el liderazgo transaccional está diseñado para mantener el status quo, para que las aguas estén calmadas, para que haya una relación perdurable, ¿no? Entonces, los cambios bruscos en el entorno suelen ser malos para el liderazgo transaccional. La que sigue. Por otro lado, MacGregor dice que el liderazgo transformacional, que recuerden, hay un liderazgo transformacional de Brown, es el de MacGregor, pero ahorita vamos a ver la diferencia. Pero él dice que este tipo de liderazgo es más complejo que el transaccional, pero también es más potente y más estable. ¿Pero de qué está hablando? La que sigue. La diferencia entre el liderazgo transformacional, el de Archie Brown y el de James MacGregor Burns, es que Brown lo ata necesariamente a un cambio sistémico en lo político o en lo económico. No importa la escala, puede ser a un nivel municipal, estatal, nacional o internacional, pero MacGregor no necesariamente lo asocia a un cambio sísmico del entorno político, sea municipal, estatal o nacional o internacional, ¿no? MacGregor lo ve más como un tipo de relación entre líderes y seguidores, ¿no? La que sigue, por favor.
Entonces, el liderazgo transformacional de McGregor amerita que la cabeza empodere a sus seguidores para que estos tomen iniciativas propias en pro de la causa, es decir, activar a las personas. O sea, no queremos zombies o borregos nada más que nos sigan, queremos agentes de cambio. Entonces, esta es una definición bastante interesante de liderazgo político, la que sigue. Uno de los ejemplos de liderazgo transformacional bajo la noción de McGregor es el activista, escritor y abogado Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Gandhi justamente, quien él lidera pues, la partida del subcontinente de la India del Imperio Británico. Él lidera el movimiento independentista, él alcanza este objetivo, él vive para ver pues ahora sí que la obra de su vida completarse, pero en 1948, un año después, un loco lo mata a tiros, ¿no? Pero la que sigue, por favor. Pero lo que deja huella, más allá del cambio geopolítico que produce Gandhi, es que la estrategia de activismo político no violento que él fomenta, que se conoce como satyagraha, que significa aferrándose a la verdad, pues inspira a millones de indios y al mismo tiempo los empodera frente a los colonizadores británicos. Es decir, crea agentes de cambio de personas comunes y corrientes en la calle. ¿Por qué? Porque les da un propósito, es decir, les da un objetivo, es decir, por qué esto es bueno para nosotros y por qué es lo justo. La que sigue, por favor. Entonces, con mucho mayor elocuencia que yo, McGregor lo explica, ¿no? La diferencia radica en la completa participación de Gandhi con sus seguidores, como al poner a sus discípulos a trabajar, dando dirección a su capacidad de involucrarse y multiplicando sus dones prácticos como su sentido de participación. Al hacer esto, crea seguidores que también eran líderes. Este es un concepto que nos vamos a encontrar más adelante. Es decir, aspirantes al más alto poder político y los futuros creadores de la India moderna. Es decir, los empodera y les da un propósito. Este es un liderazgo mucho más complejo y tardado, pero es el más potente porque realmente eso genera seguidores que son agentes de cambio que naturalmente se traducen en líderes, digamos en camarillas de líderes, ¿no? Entonces eso ya empieza a tomar una vida propia, una fuerza política propia, ¿no? En cambio en el liderazgo transaccional pues se te acaba la lana o la partida o lo que sea o te corren, pues ya se acabó, ¿no? La que sigue. Entonces, cabe mencionar que el liderazgo político de Gandhi fue tan impactante en términos políticos y sociales que inspira a otro líder transformacional bajo la categoría de McGregor, que es Martin Luther King Jr., este activista por los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos, y copia este esquema de activismo político no violento. Con relativo éxito, hay que decirlo. Hay un avance importante, sobre todo, por ejemplo, el tema de la ley de derechos civiles que pasa Lyndon Johnson, pues es obviamente con cierto apoyo de Martin Luther King, de una alianza, digamos, de facto entre estos dos bloques para sacarla adelante, ¿no? La que sigue. Entonces, hay tres conclusiones principales sobre el liderazgo transformacional de McGregor. Uno es que maximiza la meta grupal y dos, minimiza las individuales. La segunda es que se puede ser un líder transformacional sin cambiar la estructura general del Estado, sin rehacer un país desde cero y también sin tener un cargo político formal. Número 3, este tipo de liderazgo, el transformacional, no tiene nada que ver con el culto a la personalidad, porque está muy extraño yo querer empoderar digamos a seguidores para que también sean líderes, pero al mismo tiempo quiero que consideren que soy un dios. Entonces como que choca un poco esa idea, ¿no? Entonces no va una con otra. La que sigue. Entonces, tanto Brown como McGregor mencionan otros tipos de liderazgo político. ¿Qué otros mencionan en sus obras respectivas? Brown menciona carismático, heroico y también el democrático. ¿A quién pensamos, por ejemplo, para la etiqueta liderazgo carismático? Piensen en alguien como Ronald Reagan, un presidente estadounidense de la década de los 80s. Él era antes actor de Hollywood, era alguien pues para su edad muy bien parecido, era muy elocuente, esquivaba bien los golpes políticos, burlándose, dicharachero, burlón, una especie de proto-Trump de los 80s, pero mucho más hábil políticamente. Es un liderazgo carismático, creo que entra en la categoría. Un liderazgo heroico es muy al punto, es decir, yo vivo en Camargo y salvo unas personas, una familia de una casa que está quemando y luego me lanzo alcalde y pues porque me hice famoso por salvar a la familia y gano.
Entonces, mi liderazgo se basa en un ejercicio de heroísmo, de cierta forma, ¿no? El liderazgo democrático, en la noción de Brown, es que justamente todos estos perfiles que digamos, facilitan la transición a la democracia de regímenes autoritarios particularmente. En el caso de las categorías adicionales que analiza MacGregor, es decir, el liderazgo intelectual, el reformista y el ideológico, en el caso intelectual pensemos en alguien que tiene una reputación, digamos, relevante por su formación, sobre todo académica, por su despliegue de ideas. Piense en alguien, por ejemplo, un tipo José Antonio Meade, pensando en alguien contemporáneo, que es como sabemos que tiene una educación, un nivel de educación altísimo, doctor por la Universidad de Yale, además ha tenido X cantidad de puestos de alto nivel, te habla de calentamiento global y de energía, etcétera, ¿no? Entonces es un liderazgo, digamos, fundamentalmente intelectual. En el liderazgo reformista que aborda MacGregor, es justamente a lo que va el término, es aquel líder que busca con éxito reformar X o Y aspecto del sistema político-económico. Y el liderazgo ideológico, es interesante. Por ejemplo, piensen en el caso del PRI, un líder ideológico sería un Jesús Reyes Heroles. En el caso del PAN, un Carlos Castillo Peraza. En el caso de la izquierda, que después transiciona al PRD, un Eberto Castillo, por ejemplo. Eran líderes que eran hombres de acción, pero también de ideas, ¿no? Entonces, de esos luego creo que ya no existen esos políticos, necesitamos recuperar un poco de esos perfiles. Salud. Pero bueno, sin embargo, ambos autores ven a estas etiquetas como complementarias a las otras. Las principales son las que hemos abordado, ¿no? Las que siguen. Pasamos a la quinta porción o segmento, de esta presentación. Vamos a hablar de la obra de John Lewis Gaddis. Él se enfoca en el liderazgo y en cómo se fortalece con una pluralidad de visiones. La que sigue. Entonces, en el libro de 2018, Grandes Estrategias, John Lewis Gaddis, que es historiador en materia de historia militar, por la Universidad de Yale, aborda las lecciones de liderazgo político que nos brindan personajes como Napoleón, Abraham Lincoln y otros perfiles de este tipo, como también en el libro aborda, de hecho, al primer emperador romano Augusto, al teórico de la libertad Isaiah Berlin, etc. Es un libro bastante heterodoxo, por así decirlo, ¿no? Sí. En el libro justamente hace un comparativo interesante entre Napoleón y Lincoln, ¿no? Sobre Napoleón, John Lewis Gaddis admite que esa derrota que sufre el monarca francés contra Alejandro I de Rusia en diciembre de 1812, pues se debe, según el autor, a una gran falta de sentido común. Vámonos un pasito atrás. ¿Por qué invade Napoleón en 1812 Rusia? Justamente porque quería controlar su comercio. ¿Para qué? Para fortalecer el bloqueo que él mismo quería imponer sobre el Reino Unido, su histórico enemigo. O sea, el histórico enemigo de Napoleón era el Reino Unido, ¿no? Entonces, quiere controlar Rusia para forzar o reforzar, por así decirlo, el bloqueo que él quería ejercer sobre el Reino Unido, y también para derrocar al zar, pues, de pasadita, ¿no? Entonces, como le pasa a Hitler más o menos 150 años después, no contó con la variable del invierno, del crudo invierno ruso. Rusia es gigante y pues, con inviernos bastante hostiles. Adentrarse en ella justamente desde un punto de vista militar, pues antiguo, no había aviones ni nada, pues adentrarse en ella militarmente obviamente haría la línea de suministros pues bastante larga, bastante lenta, porque imagínense enviar insumos, comida, armas o tropas frescas desde el norte de Francia o de Europa Central hasta alguna estepa rusa donde esté la línea de batalla, ¿no? Entonces, el recambio de estos insumos, incluso de soldados, pues es demasiado lento, ¿no? Entonces, las bajas se acumulan, pero no llegan a tiempo, los refuerzos, etcétera, ¿no? Entonces, como decía Napoleón, más bien, como dice John Lewis Gaddis, y documenta, Napoleón al parecer él estaba al tanto de esta situación, pero pues ya este nivel de poder pues lo empieza a cegar un poco, ¿no? Él justamente lo sintetiza en la frase: el sentido común es como el oxígeno, entre más alto sube uno, más difícil es servirse de él. La que sigue. Entonces, según Gaddis, nublado por triunfos pasados, el militar francés de Córcega pues confunde sus sueños imperiales con sus capacidades militares, es decir, se le bota.
Y es que hay que entender desde el punto de vista del gobierno napoleónico que nadie podía contrariar a Napoleón, es decir, era una autocracia en toda la extensión de la palabra. Entonces, pues realmente nadie tenía el poder o el permiso siquiera pues, para decirle, emperador, esto está mal y nos va a ir bastante mal con esta estrategia que hizo Y, ¿no? Realmente en una autocracia pues es difícil poder discernir distintas opciones si la cabeza quiere o está casada con una opción, ¿no? Entonces esto hizo a Napoleón, en palabras de John Lewis Gaddis, inmune a sus propios errores y ciego ante otras perspectivas. La que sigue. Entonces este error fundamental de Napoleón, de hecho, desata la guerra de la Sexta Coalición. ¿A qué nos referimos? La guerra de la Sexta Coalición es, en esencia, diversas potencias europeas le echan un montón a Napoleón: Reino Unido, Prusia, diversos principados alemanes, Suecia, pues todos le echan un montón para decir, ahora sí, estás loco, no vas a controlar Europa, ahí te va, ¿no? Entonces, justamente esta guerra, a su desenlace, provoca el derrocamiento y el primer exilio de Napoleón en la isla de Elba. Y el error, de Napoleón, para sintetizarlo, en Rusia fue que pensó que su liderazgo era absoluto e incuestionable. La que sigue, por favor. En el caso de Lincoln, en contraste, él conforma un gabinete plural con los mejores políticos de su tiempo. Este es un caso bien interesante. Y este gabinete pues, fue crucial para el triunfo del bando de la Unión en la Guerra Civil Estadounidense, que va de 1861 a 1865. Recordemos que la Guerra Civil Estadounidense fue entre los estados del norte, mayormente ya con una lógica de industrialización mucho mayor, contra los estados confederados del sur, que eran una región mayormente agrícola basada en el esclavismo. Es decir, eran proesclavistas. En el norte había obviamente una lógica de supremacismo blanco y discriminación, pero no estaba, puesto en la ley que podías poseer humanos, ¿no? Y que fueran de tu propiedad. Entonces, incluso 3 de ellos que conforman el gabinete de Lincoln fueron sus exrivales por la candidatura presidencial republicana. Imagínense qué tripa del tipo de decir: yo necesito a los mejores. ¿Y quiénes son? Pues los que me querían atorar, ¿no? Entonces, justamente, la que sigue, por favor. Según Gaddis, Lincoln reconocía que perfiles así quizá terminarían devorándose entre ellos, pero preservar la unión, es decir, la integridad territorial de los Estados Unidos, mantener que fuese un solo país y no hubiera un movimiento secesionista que partiera el país en dos, pero preservar la unión justamente necesitaba de los mejores, que casualmente eran sus rivales, ¿no? Entonces, el gabinete de Lincoln, pues se trataba genuinamente, si me permiten la frase, de un equipo de rivales. Entonces, Lincoln tuvo serios desacuerdos con su gabinete en los 4 años de guerra, por supuesto. Había visiones diferentes dentro de su equipo de cómo ganarla, de cómo tratar a los prisioneros confederados y de la emancipación o no de los esclavos que se da y se concreta en el 1 de enero de 1863. Todos estos debates pudieron descarrilar su gobierno. ¿Por qué había un debate alrededor de la emancipación o no de los esclavos? Parte de su gabinete decía que la emancipación tenía que venir después de la victoria. Es decir, cuando termine la guerra en 1865, ahí ya después, con la victoria en mano y con la ley en la mano después, ¡pum!, viene la emancipación, ¿no? Otros decían que emancipar a los esclavos en ese momento iba a envalentonar a las fuerzas sureñas y les iba a dar una razón, tangible, por así decirlo, para luchar contra el norte, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ese pluralismo de ideas blinda a Lincoln del error napoleónico. Es decir, la palabra de Lincoln sí era la más importante, era el presidente de los Estados Unidos, pero tampoco era la única de peso. Eso es cierto. Entonces, Lincoln famosamente tomaba lo mejor de cada opinión y procuraba sanar las heridas entre su equipo para seguir adelante. Es decir, cuando uno toma decisiones con base en un proceso de deliberación colectiva, pues hay fricción, ¿no? Imagínense, yo soy presidente y tengo mi gabinete y los pongo a debatir ideas. Pues va a haber momentos donde van a genuinamente enojarse unos con otros, ¿no? Entonces, lo que hacía Lincoln era fomentar ese debate, extraer lo mejor de esa rispidez y de ese contraste de ideas, y luego los obligaba a sanar las heridas. Se dan la mano, ya no pasó nada, a lo que sigue. Procuraba sanar ese tipo de fricciones que él mismo generaba, ¿no? La que sigue.
Entonces, este tipo de liderazgo pluralista, si lo queremos llamar así, es decir, escuchar ópticas distintas y opiniones distintas y decidir de la forma más racional posible, pues da a Lincoln justamente la sensibilidad para reconocer sus limitaciones y alinear sus aspiraciones con sus capacidades reales. En el caso de Napoleón, justamente un poder absoluto pues le tapa ojos y oídos y últimamente se asocia a su caída, unos años después del episodio que vimos, ¿no? Sí. Entonces, yo iría sintetizando esta idea de John Lewis Gaddis o este comparativo que hace él, en que un gobernante que se rodea de perfiles más capacitados que él o ella y los deja actuar y opinar, pues es un gobernante seguro de su liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? A que pues un gobernador, un presidente de la República, pues no va a saber de todo, ¿no? Entonces, pues si no eres experto en seguridad, tráete al más fregón en seguridad. Si no eres experto en Hacienda Pública, tráete al mejor perfil que puedas encontrar en materia de Hacienda Pública, porque al final repercute eso en vida de personas, número uno. Y número dos, siempre en un proceso deliberativo así, quien gana es el líder político, ¿no? Se nutre de visiones distintas y puede tomar mejores decisiones. Franklin Roosevelt decía que yo no soy la persona más inteligente del mundo, pero sé hacer equipos muy inteligentes. Entonces creo que eso es una cualidad que a liderazgos políticos en cualquier escala, municipal, estatal, nacional, es una enseñanza relevante, ¿no? Entonces Napoleón en este comparativo pues realmente tenía miedo de ser opacado, porque hay algo de eso. El no querer ceder o delegar ciertas cosas o no escuchar a nadie es un miedo, digamos, inherente a ser opacado. Y Lincoln, si lo tenía, no sabemos, pero él lo controla por un bien mayor, ¿no? Con resultados muy, muy distintos. La que sigue. Pasamos ya a las últimas láminas de esta presentación. La última académica que vamos a analizar es Doris Kearns Goodwin. Habíamos visto puros hombres, pero mayormente está plagado de hombres esta área del estudio del liderazgo político. Pero Doris Kearns Goodwin es una autora de primera y ella se basa en el liderazgo en tiempos de crisis. La que sigue. Aprovecho justamente este libro, si se quieren adentrar al tema, es el más indicado para hacerlo. Liderazgo en tiempos turbulentos es una fantástica forma de adentrarse al tema del liderazgo político, de cómo se analiza, por qué sí, por qué no, en qué repercutió X o Y cosa, y analiza 4 periodos presidenciales. Ella en sí misma es una biógrafa presidencial y doctora en gobierno por la Universidad de Harvard. Y de ese libro justamente se extraen 6 lecciones de liderazgo político en tiempos de crisis que son bastante interesantes. La que sigue, por favor. Número 1, dice Doris Kearns Goodwin, que los políticos se crean a través del esfuerzo y la práctica. Es decir, hay cosas para las que no hay atajos. Es la verdad. Entonces, el verdadero éxito en la mayoría de las personas es cuando tienen talentos ordinarios que desarrollan a un grado extraordinario a través de trabajo, dedicación, disciplina, etc., ¿no? Esto no solo nos sirve como desde una óptica de liderazgo político, nos sirve también para muchos aspectos de nuestra vida. Todos tenemos talentos ordinarios que podemos pulir a un grado extraordinario y eso muchas veces sustenta un liderazgo político, ¿no? Así. Número 2, la lección que extrae Doris Kearns Goodwin de este análisis de 4 presidencias estadounidenses, que comunica lo más posible a través de historias y no solo de hechos y cifras. ¿A qué se refiere con esto? Recordemos que la política es mayormente hablar, es mayormente palabras. O sea, hay cosas... hay muy pocas cosas tangibles de la política, por así decirlo. Pues una curul, pues sí, es una curul y ahí está, pero la mayor parte de la política se hace hablando y discutiendo cosas y hablando de ideas, proyectos o criticándolos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo que decimos y cómo lo decimos es muy importante que genere recordación, porque desde el inicio de los tiempos del Homo sapiens, sobre todo cuando desarrolla un lenguaje replicable, pues las historias, fábulas, anécdotas, incluso el propio chisme a veces ha sido el mejor mecanismo para transmitir ideas, ¿no? Una historia simplificada, replicable y que genere recordación. Eso sigue siendo verdad hace 5,000 años y sigue siendo verdad ahora, ¿no? Número 3, es importante escuchar una variedad de opiniones. Creo que esto quedó claro ya con el comparativo de Lincoln y Napoleón. La que sigue, por favor. Número 4, ella dice que es importante mantener la ambición a través de contratiempos y pérdidas, es decir, ser capaz de replantear los contratiempos como oportunidades es una habilidad esencial
en el liderazgo político, y a esto también se le conoce como adaptabilidad, que eso es lo que vimos en el caso de Lyndon Johnson, que aprovechó una ventana de oportunidad, sí, en medio de una tragedia, etcétera, pero la vio, la hizo suya y ahora sí que anotó a gol, ¿no? La que sigue. Esta, a los que nos dedicamos a la política, a veces se nos hace difícil, pero es muy importante hacerse tiempo para la relajación, para la reflexión. Según Doris Kearns Goodwin, la relajación es un atributo infravalorado y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es crucial reponer energías y también abstraerse o tener la capacidad de abstraerse de una situación para después verla mejor. Cuando, en un caso personal, cuando yo trato de escribir un texto, sea sobre política, sobre historia o política internacional, si me clavo mucho en el texto y lo quiero acabar y así, luego escribo una bola de marañas terribles, y me he dado cuenta que cuando mejor escribo es cuando plasmo ideas, dejo el texto para el día siguiente, horas después, y luego voy y lo termino. Eso tiene una lógica, que es no saturarte mentalmente. Cuando estamos saturados de cualquier tipo, de cualquier forma, pues estás desgastado de cierta manera, ¿no? Entonces, Lincoln famosamente va más de 100 veces al teatro durante la Guerra Civil, y no lo hace por ser negligente o por ser un presidente abstraído de la tragedia de la Guerra Civil, pero lo hace justamente para poder tomar decisiones con una cabeza más clara, ¿no? Alguien saturado, alguien sin descanso, no toma buenas decisiones. Entonces, yo sé que muchos de los que estamos en política, luego estamos el domingo y ¿qué? La grilla y la reunión y vamos y órale. Hay que darnos tiempo para la reflexión y para la relajación, porque eso nos va a hacer no solo mejores políticos, sino mejores personas, ¿no? La que sigue. Y el número 6, el cambio real ocurre cuando los ciudadanos y las personas en el poder forman una sociedad. Es decir, justamente en otro ejemplo de Lincoln, cuando a Lincoln lo llaman libertador por emancipar a los esclavos el 1 de enero de 1863, él contesta famosamente: no me llames libertador, fueron los antiesclavistas los que lo hicieron todo. Es decir, ¿a qué se refiere Lincoln en este episodio? Se refiere a que diversos grupos de sociedad civil, muchas veces actuando de forma clandestina, pues trazaron el camino para que fuese posible que el gobierno impulsara la emancipación de los esclavos. Es decir, alguien labró el camino que tomó Lincoln para lograr este importante paso, ¿no? Y creo que es replicable a nuestras propias historias de vida. Siempre hay alguien que nos aplana el camino, y el liderazgo es saber dónde está el camino, si está bien aplanado y cómo seguirlo trazando para los otros que vengan, ¿no? Entonces, también es importante saber que nada fortalece una reforma o más una reforma cuando está apoyada por el gobierno y una buena parte de la población. Creo que esto es sentido común. Mientras tu coalición política que sostenga tu liderazgo o tu propuesta de política pública sea más amplia, pues naturalmente es más firme, ¿no? La que sigue. Y pasamos ya a las conclusiones, ya es breve. La que sigue, por favor. Entonces, más allá de las distintas versiones, el liderazgo político es algo, como vimos hace un momento, mayormente subjetivo. 2, no tiene una definición exacta, tiene varias definiciones. Y número 3, nace de querer cambiar algún aspecto del presente o conservar algo ganado. Es decir, que el liderazgo político se inspira en la historia propiamente y se expresa en forma de poder organizado. ¿Para qué? Para hacer girar la rueda de la civilización, ¿no? La que sigue. No obstante, y basado en los 5 académicos citados y en los ejemplos que hemos visto durante esta presentación, podemos sintetizar algunas, ahora sí que lecciones generales de toda la presentación sobre el liderazgo político en democracia. ¿Y por qué me enfoco al liderazgo político en democracia? Porque espero que entre nosotros no haya ningún Stalin o ningún Hitler, creo que no, pero creo que todavía México puede denominarse un pluralismo competitivo, una democracia, por más que algunos en el oficialismo quieran destruir al INE o al tribunal o sabotear al INAI, México resiste todavía, sus instituciones resisten todavía. Entonces creo que podemos basarnos en el liderazgo político en democracia, porque creo que todavía sigue siendo el más útil para todos nosotros. La que sigue.
Entonces, el liderazgo político en democracia, la primera lección que habría de extraer de la presentación es que, la que vimos recientemente, los líderes políticos se crean a través del esfuerzo y la práctica. Número 2, comunícate a través de historias y no solo de hechos y cifras. Número 3, es importante tomarse el tiempo para relajarse y reflexionar. No lo echen en saco roto, tómenselo muy en serio, es muy bueno. Número 4, construir la capacidad para inspirar y movilizar. Ojo, no es lo mismo inspirar y movilizar que construir la capacidad para poder hacerlo. Es decir, tenemos que ya de una vez por todas entender que el liderazgo político no surge de la nada. Es normalmente, en la mayoría de los casos, un trayecto que va construyendo sobre ciertos bloques y va sumando. Entonces no hay generación espontánea de que, mira, un líder ahí. O sea, no pasa eso. Van creciendo en sus comunidades, en sus estados, etcétera, ¿no? Digo, también hay que decirlo, hay momentos que crean líderes, eso es cierto. Pero eso es una discusión un poco más larga también. Número 5, hay que tener la habilidad de poder construir consensos y coaliciones políticas lo más amplias posibles. Esto, insisto, es mero sentido común. Entre más respaldados estemos como figuras políticas, pues más sólidos estaremos en nuestro encargo, más legitimidad tendremos para actuar, etcétera, ¿no? La que sigue. Y las últimas 5, hay que adaptarse a situaciones cambiantes y tomar decisiones difíciles. Ser un líder político implica tomar las decisiones difíciles. Les voy a dar un ejemplo rápido de algo que es muy, muy difícil. En agosto de 1945, Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, que sustituye a Franklin Roosevelt, que muere el 12 de abril de 1945, ya para el mes de agosto, pues evidentemente la guerra en Europa ya había terminado. El 8 de mayo se firma la rendición de los nazis en Europa, entonces la guerra termina en el continente, ¿no?, europeo. Pero la guerra seguía en el Pacífico, propiamente en las islas de Okinawa, y eventualmente iba a llegar a las islas principales de Japón. De hecho, esto está documentado. Existía ya el plan para tener una invasión anfibia a las islas japonesas. Pero ¿qué pasaba? El análisis interno de los Estados Unidos que le presentan a Harry Truman, al presidente, estima más o menos 1 millón de bajas tan solo en el primer año de la invasión. Entonces, esto es un costo sumamente alto. Pero ¿cuál es la otra opción que le dan a Harry Truman? La bomba atómica. Entonces, vean lo difícil que es tomar una decisión de ese calado, ¿no? La bomba atómica, si no mal recuerdo, ambas, Hiroshima y Nagasaki, pues prácticamente vaporiza a 200,000 personas. Pero vean lo complejo de estos temas, ¿no? Tal vez en una de esas había muchas más muertes y bajas, tanto de americanos, británicos, soviéticos y de propios japoneses, si había una invasión anfibia a la isla, que con el uso de la bomba atómica, que es un instrumento de pesadilla. Pero, pues bueno, terminó con la guerra. Entonces, son este tipo de ambigüedades que hay que tener presentes, que digo, es un caso extremo, ¿no? Ninguno de ustedes creo que o yo vamos a tener la decisión de bombardear así no sé qué país, ¿no? No, por supuesto que no. Pero llevado a ese extremo, así de ambiguo llega de ser, de moralmente pues cuestionable incluso, ¿no? Número 7, uno puede asumir que el liderazgo político esté concentrado en una persona por un tiempo, pero tarde o temprano debe empoderar a sus seguidores para ser duradero, es decir, crear agentes de cambio. Esto lo hemos escuchado de distintas formas. Número 8, no es necesariamente el liderazgo político una victoria política majestuosa o una heroica batalla militar que fue ganada con sangre, sudor y saliva. No necesariamente el liderazgo político es esto. También a veces es una simple acción que en retrospectiva fue determinante y valiente. Pensemos en el caso de Juárez, ¿no?, que fue una simple respuesta en una carta, pero de una trascendencia gigantesca, ¿no? Entonces, el número 9 es que el liderazgo no solo es para presidentes, reyes, primeros ministros, generales, etcétera. Caso Fidel Velázquez, les digo, un caso muy peculiar, pero al final del día pues tiene una infancia bastante modesta y pues llega a ejercer un liderazgo transaccional pues mítico prácticamente, ¿no? Entonces, en la número 10, escucha diferentes perspectivas. Creo que ya hemos entendido el punto de la importancia de esto.
Y terminaría con la siguiente lámina. Si algo se van a llevar de esta presentación, les diría que la función del liderazgo es producir más líderes, no más seguidores. Quiero cerrar esta presentación agradeciendo, por supuesto, al presidente del PRI estatal, Alex Domínguez, y por supuesto a la secretaria general del PRI, Kenia Durán, por hacer este tipo de iniciativas. La verdad es que les puedo decir, como funcionario del Comité Ejecutivo Nacional, les puedo decir que hoy por hoy ningún comité directivo estatal está haciendo un seminario con este nivel de profundidad, de múltiples temas. La verdad es que diversos estados deberían tomar como ejemplo lo que está haciendo Chihuahua, también en materia de atraer los perfiles nacionales que están buscando la candidatura presidencial. En Chihuahua estuvieron recientemente Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes. Insisto, aquí el PRI se está poniendo las pilas, es digno de reconocerse, y de nuevo agradecer a todos ustedes por asistir. A mí me gustaría que hubiese preguntas, no sé si haya tiempo, yo feliz, este es un tema que me gusta mucho, pero muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a abrir el espacio para 3 preguntas. Si gusta levantar la mano quien tenga alguna pregunta para nuestro expositor. Sociales, mejoramientos, y realmente los testimonios han sido muy bajos, muy tristes. Un peso que pretende acabar, un peso por segundo, pretende acabar la pobreza a 10 personas por año, vamos a hablar así, sí, en una forma simbólica. ¿Qué tenemos que hacer ahorita en este momento para poder convencer a la gente que el sistema pseudo-democrático que supuestamente habla ahorita el gobierno actual de 30 millones de votos, pues yo podría decir que a lo mejor los votos reales, bien pensados, a lo mejor son el 50% o menos. ¿Qué tenemos que hacer para que realmente el mexicano, con esa mezcla que tenemos de varias, tenemos sangre de todo tipo, ¿verdad? Entonces somos muy especiales, somos creativos, somos únicos, somos increíblemente sociales, somos increíblemente creativos? ¿Qué tenemos que crear hablando de creación? ¿Cómo podemos hacerle para que la gente, sabemos que es la educación, la cultura, la preparación, no caiga en los sistemas antidemocráticos, pseudo-democráticos, pero que ahorita, actualmente, como estamos, la verdad, poniéndonos a razonar y reflexionar, estamos inmersos en eso, donde 5 de cada gente está, vamos a hablar de una palabra casi idiotizada, en donde mi forma de ser, mi forma de pensar, pues a mí mientras me vale. Mientras esto lo hizo el mismo PRI, en algunos casos el mismo PAN, algunas veces lo ha hecho también. Como que la política es dar para que me sigas. ¿Qué tenemos que hacer para que cambie esa? Ahorita nos diste los tipos de liderazgos. Yo no tengo mucha experiencia en política porque no me considero político, pero sí tengo mucha experiencia en manejo de gente. ¿Cómo convenzo a mi gente para que trabajen bien en una empresa, para que busque los beneficios y que la haga crecer junto contigo, yo y tú, y que sea una sociedad unida, ahí como dice uno de los últimos preceptos, en donde es un grupo, el líder, y el pueblo es un solo grupo? ¿Qué podemos hacer así desde tu perspectiva? Primero, del tema inicial, que es como país que creo que podría solidificar la cultura democrática en México, y yo he escrito al respecto de esto. En México hace falta una pedagogía social con respecto al proceso de transición democrática. ¿A qué me refiero? En España, todo este proceso de Adolfo Suárez y la transición democrática en España está sumamente interiorizado. Es decir, tanto la ultraizquierda hasta la ultraderecha y todo lo que está en medio entienden y asumen el proceso de la transición. Unos son más críticos que otros, etcétera, pero todos dicen, esto sucedió.
Entonces transitamos de una dictadura militar a un pluralismo competitivo, ¿no? Lo que vemos en México es que, y sobre todo con nuevas generaciones, y que a mí me preocupa bastante, es que no se sabe, por ejemplo, por qué existe un INE en el contexto mexicano. O sea, la gente realmente, el grueso de la población, creo que falta explicar por qué fue necesario descentralizar. Podemos intuirlo, ¿no? Decir, no, pues se robaron las elecciones, no sé qué. Pero ¿por qué en otros países como Francia el Ministerio del Interior organiza las elecciones? Entonces, en México, en el contexto mexicano, fue necesario descentralizar los procesos electorales del gobierno. ¿Por qué? Para generar una condición de credibilidad de las elecciones, que también fue el proceso de transición. Que hay que entender una cosa también. La transición mexicana fue suave, relativamente hablando, de hecho lo fue, no relativamente hablando, porque fue pactada, porque fue progresiva. Cuando vemos transiciones democráticas de Europa del Este en los 90s o el sureste asiático, también en los 90s, pues todas fueron golpes de Estado y matanzas y no sé qué. Entonces, ¿qué entiende en el caso, por ejemplo, del PRI, sin hablar, ahora sí hablando no como pristas, sino como a análisis, ¿no? El PRI lo que entiende a mediados de los 70s es que no va a poder gobernar 1000 años. Entonces, ¿por qué hace la reforma electoral de 77? Es decir, la crea y crea la figura de los plurinominales en la Cámara Baja, crea la posibilidad de coaliciones electorales para echarle un montón al propio PRI. Ellos hacen este tema porque sabían que tenían que ir despresurizando el sistema. ¿Por qué? Porque había dos opciones. O nos aferramos a la mala o lo soltamos, y también puede haber un conato de inestabilidad, porque también el capital internacional se mueve en función a qué tan estable es el sistema político. Entonces, ¿a qué voy con esto? En México hay que saber valorar más el proceso de PRI, bueno, una parte del PRI, el PAN, el PRD y la ciudadanía juntos pactaron una transición suave y progresiva, que eso en perspectiva histórica se dice fácil, pero no lo es. En departamentos de ciencia política en el mundo se estudia la transición mexicana por eso, porque no degeneró en una guerra civil o en un golpe de Estado, etc. Entonces, para bien o para mal, fue un proceso como se dio. Hay que enseñar por qué de ese proceso surgen instituciones como el INE, como el INAI, antes llamado IFAI, porque también hay una línea directa. O sea, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas está profundamente ligado a la rendición de cuentas desde el punto de vista democrático, ¿no? Entonces, esa falta de pedagogía social a mí se me hace sumamente preocupante, porque ustedes le preguntan a una persona de 18 años por qué existe el INE y por qué es importante, te va a decir, no sé, pero pues ahí sí, y asumen a veces que siempre ha estado ahí, siempre ha existido, y costó mucho de muchos segmentos del espectro político construir esas instituciones que están, por lo menos hoy, continúan auditadas en cada uno de sus eslabones operativos. Entonces es una institución de clase mundial que si le pueden recortar los choferes a los consejeros, que se lo recorten, pero la estructura y la espina dorsal del instituto y todo lo que representa es fundamental y se tiene que cuidar. Es algo que los mexicanos tenemos que cuidar, cuidar el tablero del pluralismo competitivo, porque si se rompe el tablero, nadie podemos jugar. Entonces, con respecto al tema brevemente de liderazgo en entornos, digamos, no necesariamente políticos, creo que también aplica el precepto de generar más líderes. Creo que también el enfoque desde un punto de vista de empleados, desde un punto de vista de iniciativa privada, pues también tener autómatas que nada más reaccionan a un tipo de instrucción muy precisa, pues no necesariamente es lo mejor, no es lo más proactivo, ¿no? Entonces creo que un enfoque así también puede servir para una perspectiva de ese tipo, ¿no? Bueno, primeramente agradecerles por la invitación y felicitarlos por el excelente tema. Nosotros, como estamos actualmente como funcionarios, pues nos ayuda a tomar lo mejor que podemos aplicar para servir a nuestra ciudadanía. Y dentro de la pregunta que me gustaría hacerle, ¿dentro de qué liderazgo considera usted al presidente de la República? Yo creo que López Obrador es un liderazgo carismático. Esto lo podemos ejemplificar y no me voy a tardar, lo prometo. López Obrador es un presidente popular, relativamente, o sea, no súper popular, pero con una popularidad firme, entre 55 y 60%. Está bien. Eso ya lo entendimos. A una mayoría de la población pues le cae bien, ¿no? Pero cuando desmenuzamos ese dato en las estadísticas del Financiero, el Reforma, podemos ver que en lo general lo califican
55-60% de aprobación, está bien, pero cuando nos vemos por subtemas, combate a la corrupción, materia de seguridad, la economía, el tema de salud, por ejemplo, la gente lo califica mucho más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante porque nos habla de que el votante mexicano es mucho menos unidimensional de lo que pensamos. Es decir, sí está, digamos, hay un efecto de discriminación, por así decirlo, los separan. Es decir, ellos pueden decir, en lo general me cae bien, pero lo que nos dicen los datos es que saben que no es tan efectivo, ¿no? Entonces el presidente, creo que su liderazgo se basa en un tema carismático en ese sentido. Creo que también hay que entender que sí, de cierta manera es una anomalía histórica. Es cierto, no tiene nada malo reconocerlo, pero ojo, ya se va también. Entonces, pues, para bien o para mal, pues ya se está acabando esto. Quien venga, sea de la oposición, sea del oficialismo, no va a tener ni el bono democrático ni la popularidad que va a tener o con la que va a salir probablemente López Obrador. Entonces, simplemente concluiría que no nos espante eso. Tampoco hay gente, no hay ningún político que mediante una campaña permanente, sostenida, de contraste, no se le puede erosionar popularidad tanto a él como a la marca Morena. Entonces, vámonos de lleno. Creo que tenemos que transicionar desde el punto de vista de opositor a lo que se llama en teoría militar, una economía de guerra, por así decirlo, no siendo bélico ni hostil, pero simplemente ya transicionar todo de cara al 2024. La comunicación, la operación, las estructuras internas, todo con el objetivo de hacer un papel, el mejor papel posible en 2024. ¿Por qué? Porque, ojo, puede que nos estemos jugando otra vez la democracia. Concluyo con esto. En 2021, la coalición Va por México vota en contra de la reforma electoral del presidente de la República y literalmente salva de la extinción al Instituto Nacional Electoral. Entonces, la gente, tal vez nosotros estamos más en estos temas, pero la gente allá afuera, pues, no sé, tal vez no dimensionó lo cerca que nos pasó la bala. Este país, si se suprime al INE, hubiese sido muy, muy distinto a lo que estamos viendo. Y concluyo con esto. ¿Qué hubiera pasado? Probablemente si se suprime al INE, el fantasma de la violencia político-ideológica iba a aparecer en México. ¿Por qué? Porque probablemente iba a radicalizar a la oposición. Porque probablemente iba a enaltecer el ímpetu de poder del oficialismo. Entonces, eso provoca radicalización. Entonces, con violencia político-ideológica me refiero a que no la violencia del crimen organizado matando candidatos, etcétera, sino una violencia de que yo te detesto porque votaste por Morena o por el PRI, voy y te apuñalo. O sea, ese tipo de violencia que no es generalizada en México, es muy, muy, muy focalizada y casi inexistente. Es otro tipo de violencia. Entonces, sin certeza electoral, sin ese tipo de instituciones garantes de eso, este país hubiese tenido días bastante complicados. Muy bien, pues ya por cuestión de tiempo no tenemos más preguntas, pero pues le pedimos que se quede aquí y a continuación vamos a escuchar a la secretaria general del PRI en el estado de Chihuahua, quien estará clausurando este evento. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve porque cuando a los políticos nos dan un micrófono tendemos a agarrar rumbo, pero no puedo nada más hacer la clausura sin agradecer. Primero agradecerles a todas y todos ustedes que han estado muy atentos en esta plática, que con este calor que caracteriza especialmente el día de hoy, que es el solsticio, que es el día más largo, decía Maru, entonces aún así se hayan dado el tiempo de venir, de atender la convocatoria. Quiero agradecer también de manera especial a la presidenta, la señora Holguín, presidenta del PAN municipal, que nos esté acompañando. Muchísimas gracias, apreciamos y valoramos su presencia. Le agradecemos desde luego a la dirigencia municipal de nuestro partido. Muchas gracias, presidenta, secretario, por darse a la tarea de convocar. Y sean conducto para agradecerle también a Pedro, nuestro síndico municipal, que por sesión de cabildo tuvo que retirarse, pero que también estuvo muy atento para que se pudiera llevar esta conferencia el día de hoy. Le agradezco a los expresidentes, señores Acosta
a don Rafael, a Manuel, mi amigo Manuel Acosta, gracias por estar aquí, y desde luego destaco la presencia del alcalde del municipio vecino de San Francisco de Conchos. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos, y gracias a los líderes de sectores, organizaciones del PRI y en general a todos ustedes que nos están acompañando, algunos medios de comunicación que también nos estuvieron atendiendo durante la jornada de hoy, estuvimos en algunas conferencias. Le quiero agradecer a Alonso, que desde el año pasado platicábamos con él, siendo funcionario del Comité Ejecutivo Nacional, pero conociendo de la experiencia, de todas las vivencias que él ha tenido al haber estudiado incluso en otros países, al haber trabajado y asesorado y ha llevado diferentes funciones, no nada más en nuestro país y en un ámbito internacional, y entonces pues eso le da la calidad que ya pudimos presenciar el día de hoy en esta conferencia que ha desarrollado de manera elocuente. No lo van a creer ustedes, pero fueron 82 láminas las que nos mostró y sin embargo no se sintió así. Si de entrada supiéramos, oye, traigo una presentación de 82 diapositivas, creo que hubiéramos perdido la atención luego de las primeras 4, pero de la manera que él tiene de ir llevándonos en todo este paseo de los liderazgos de la historia, no nada más con ejemplos de México, creo que nos da otra visión distinta, una visión más amplia, porque luego nos centramos mucho en lo local. A los de Camargo les interesa aquí lo de Camargo, el que está pasando, a los de Conchos les interesa lo que está pasando en Conchos, a lo mejor nos interesa a lo más lo que esté pasando en nuestro estado, y si mucho nos ocupamos y preocupamos por los temas nacionales. Entonces creo que ha sido muy interesante ese paseo, como decía ahorita, que nos ha dado Alonso Tamés y que nos abre la visión de estos diferentes estilos de liderazgo. Con esto concluyo agradeciéndole a Alonso y haciéndole entrega de un reconocimiento que se ha elaborado en razón de que esta conferencia, que está siendo grabada y que va a ser subida a la plataforma Moodle, que es la plataforma educativa que estamos utilizando en el seminario de formación político-social, y en razón de ello le doy lectura a este reconocimiento. Dice: el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua tiene el alto honor de otorgar el presente reconocimiento a nuestro distinguido conferencista, Alonso Tamés Vélez, por su participación en el marco del Seminario de Formación Político-Social Generación Luis Donaldo Colosio Murrieta, con la conferencia magistral El arte del liderazgo en la política, un análisis histórico y académico. Unidos somos más fuertes, firma el presidente Alejandro Domínguez, y me permito hacer la entrega, de nuevo agradeciéndoles a todas y todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.